Tatoeba Las Dungeon. Hoy veremos una historia donde los habitantes de un pueblo son descendientes de los antiguos salvadores del mundo, y el más viejo o ciego de este pueblo puede darle una paliza a cualquiera sin esfuerzo. El protagonista más débil de la aldea, que es muy fuerte, quiere volverse un soldado y ser un héroe como los más antiguos salvadores del mundo. Pero para eso tendrá que salir al mundo exterior y así poder cumplir su sueño. El anime comienza con un chico que se llama Lloyd. Él quería cazar a un conejo, pero el conejo lo humilla y se escapa. Al rato aparece Shoma, que vendría a ser como un hermano mayor para Lloyd, y él cazó al conejo. Pasa el tiempo y Lloyd recién llegaba al reino de Assam para presentarse a los exámenes y formar parte del ejército. Llega a una tienda buscando posada, pero ese lugar es una tienda de deseos. La dueña del lugar se llama Mari. Le pregunta sus intenciones y Lloyd le dice que se va a quedar un tiempo con ella. Pero Mari le dice que se vaya a otro lado y le responde que viene de Kunlun. A lo que la chica le pregunta el nombre del jefe de su aldea. El prota le dice que el jefe de su aldea se llama Alka y le entrega un cristal y aparece una proyección de la jefa que resulta ser la maestra de Mari. Es así como le pide que cuide a Lloyd. A Mari no le queda más que aceptar. Después aparece la verdadera maestra y nos enteramos que tiene más de 100 años. Y porque Mari le dijo Loli anciana, la maldijo con pequeñas desgracias por un tiempo y se va. Al otro día, Mari despierta y Lloyd le preparó el desayuno. Y Mari le pregunta por qué quiere volverse un soldado. El prota le dice que admiraba a un personaje de un libro que le dio Shoma y que quiere ser como él. Pero aún así, él sabe que es el más débil de su aldea, porque su abuelo pudo haber llegado a la ciudad en 2 días corriendo, cuando él tardó 6 días en llegar. Mari se percata que Lloyd es muy fuerte y que él no sabe lo fuerte que es. Mari se mancha la cara con café caliente y Lloyd la limpia con un trapito mágico. Y Mari nota que su piel se volvió más suave y le pregunta qué usó Lloyd para eso. Y Lloyd le dice que es un remedio casero que si aplica un hechizo hace que limpie cualquier cosa. Mari dice que eso no es un hechizo casero, que es una runa llamada desencantar y que ella pasó 3 años tratando de aprenderla. Más tarde, Lloyd estaba por la ciudad y un insecto gigante estaba por atacar a una chica que le dicen la princesa Cinturón, pero aparece Lloyd y la salva. Derrotando fácilmente al insecto, Lloyd la limpia con su trapito y la chica le dice que se llama Selen, así que Lloyd le dice su nombre y se va. Más tarde, Selen estaba en su cuarto y recuerda que tiene una maldición y por eso tiene un cinturón en la cabeza, y en un acto de desesperación intentó quitárselo y se percata que fue fácil quitarlo y que fue gracias a Lloyd. Más tarde, estaban por comenzar las pruebas para ser soldado, y Lloyd conoce a una mercenaria que tenía muchos cargos en su contra. Lloyd logra hablar con ella, pero muy poco, ya que los interrumpe Selen, y ella le dice a Lloyd que ella le pertenece a él, y le pregunta a Ryo quién es ella y por qué hablaba con él. Lloyd le dice que ella se llama Ryo y que recién la acaba de conocer, y Selen dice que menos mal que era así. Ryo dice que ellos dos se ven raros pero que pueden darle a ella mucho dinero. Comienzan las pruebas y todo indicaba que Lloyd iba a pasar el examen, pero termina desaprobando. Selen y Ryo no podían creer que Lloyd falló, y ahí nos enteramos que su reino Asami y el imperio vecino llamado Jiao están al borde de una guerra. La chica dice que aquel que encuentre a la princesa desaparecida recibirá una recompensa o cualquier deseo que quieran. Más tarde, Lloyd se encuentra con un insecto y lo manda a volar. Encuentra una oferta de trabajo y entra a preguntar si lo dejan trabajar ahí, pero en ese instante es atacado por el dueño, así que Lloyd lo esquiva con facilidad. Y el dueño siente el poder de Lloyd y no cree que él esté ahí por la oferta de trabajo. Entonces, Lloyd le muestra que sabe cocinar y el dueño dice que parece ser un chico normal. Más tarde, vemos por qué Lloyd falló la prueba escrita, porque evidentemente respondió con garabatos y por eso no aprobó el examen. Pero después que la chica vio lo que escribió Lloyd, eran runas antiguas y muy poderosas. Más tarde, vemos que el dueño termina contratando a Lloyd. Después, Mari y Alka no podían creer que él falló el examen y Lloyd le pide a Alka si puede volver a tomar el examen el próximo año y le dice a Mari si puede quedarse más tiempo con ella y que él le pagará la renta con el trabajo que consiguió. Mari no tiene problema
problemas y Alka le dice que puede quedarse con Mari. Entonces, Lloyd se pone contento y se va a preparar la cena. Mari le pregunta a su maestra si ella podría usar su poder para salvar el reino, porque hace 5 años hay alguien que controla al rey y es cuestión de tiempo para que se declaren la guerra contra Jiao. Pero su maestra le dice que hay reglas y ella solo ayuda cuando la amenaza supera la comprensión humana. Y le dice que si ella involucra a Lloyd en esa guerra, ella se llevará a Lloyd de nuevo a la aldea. Después, Alka se va y Mari le dice de nuevo Loli anciana y Alka regresa y dice que puso una maldición en ella cada vez que diga Loli anciana. Es así como le da un calambre en su pierna y entonces Mari se enoja y tira el cristal de su maestra a un pozo. Al otro día, Ryo estaba hablando normalmente cuando de repente se percata que la tienda está muy limpia. Ryo pregunta quién es el dueño y el chico le dice que solía ser guardia de la princesa. Le traen la comida y le dicen que está muy rica y le pregunta quién la hizo. El tipo dice que contrató a un nuevo empleado y ahí aparece Lloyd. Más tarde, Lloyd saca la basura, pero aparece de nuevo el mismo insecto, pero Lloyd lo manda a volar. Lloyd ve a Mari meterse sola en un callejón y escucha que hay un monstruo en la dirección donde estaba Mari, así que Lloyd la sigue. Y ahí había un chico discutiendo con Selen. El chico quiere pelear con ella, pero su cinturón la defiende y Selen dice que el cinturón es como el hilo rojo del destino. Aparece Lloyd preguntando si vieron al monstruo y Selen se tira encima de Lloyd y por el poder del guión, todas las personas buscaban a Lloyd. Obligan indirectamente al chico llamado Alan, el que quería pelear con Selen, a que pelee con Lloyd. El tipo acepta porque piensa que lo están poniendo a prueba, pero cuando Lloyd estaba por golpearlo, Mari se lo lleva y lo regaña por usar su fuerza de esa manera. Lloyd le pide perdón y le dice que para compensar su error hará lo que sea que ella quiera. Mari se emociona de más al oír eso y le dice que no debe decir eso a la ligera, porque podría ser engañado por una mala persona, como por ejemplo una mujer como ella en ese aspecto. Y Lloyd le dice que ella es muy amable y Mari se vuelve a emocionar, pero los interrumpe el jefe de Lloyd y es así como le pide que vuelva a la cafetería y Lloyd se va. Ahí nos enteramos que Mari es la princesa perdida y ambos se comparten información. En cuanto a la declaración de guerra que podría pasar, Mari le pide ayuda a su ex guardia para detener al que está manipulando al rey y Crown ayuda. Más tarde, Selen y Ryo querían preguntarle a Mari información para encontrar a la princesa, pero Selen descubre que Lloyd vive con ella. Al rato, llega Mari y le pide a Lloyd una cerveza, pero se percata que habían 2 chicas en su casa, y Ryo le dice a Mari que le gustaría que Mari la pudiera ayudar a buscar a una chica desaparecida. Mari no quiere que descubran que ella es la chica que buscan, y Mari le dice que ella no se encarga de buscar princesas desaparecidas, y Ryo dice que ella nunca dijo que era una princesa, y comienza a sospechar de Mari. Selen quiere que Mari diga la verdad, y Mari no pudo aguantar la mentira, y termina confesando que es la princesa que buscan, pero Selen quería saber si ella era la esposa de Lloyd. Mari le dice que más bien Lloyd es como si fuera su sobrino. Ryo dice que ella acaba de decir que es la princesa, y Mari dice que ella nunca dijo eso. Mari pregunta para qué buscan a la princesa, y Selen dice que si encuentran a la princesa podrán hacer que Lloyd entre al ejército. Así que Mari les propone intercambiar información para ayudarse mutuamente, pero Ryo le pide que antes de eso ella revele su verdadera identidad. Mari dice que ellas seguro que ya deben suponer cuál es, pero aparece Lloyd y dice que él ya sabe cuál es, que ella es la salvadora del reino. Lloyd confundió las cosas que vio de Mari. Mari recuerda lo que le dijo su maestra, así que le dice a Lloyd que él es muy débil y que solo sería un estorbo para ella. Lloyd se pone triste y se va, y cuando Lloyd se fue, Mari le revela su identidad a las chicas diciendo que ella es la princesa María Asami. Ryo le recrimina a Mari por qué ella trató mal a Lloyd si sabe lo fuerte que es. Mari les cuenta que Lloyd viene del pueblo de Kunlun y que Kunlun prohíbe a sus habitantes que se involucren en conflictos humanos y que si Lloyd lo hace, se lo llevarán a su pueblo y por consecuencia no podría cumplir su sueño. Mari les cuenta que alguien ordenó que encuentren a la princesa viva o muerta y que si la llegan a encontrar es posible que la maten para tener un motivo por el cual iniciar una guerra. Entonces Mari les pide ayuda ahora que saben la verdad. Ryo dice que acepta ayudarla y Selen también. Más tarde, Mari estaba pensando y aparece Alka mojada y le agradeció por mantener a Lloyd fuera de la guerra.
Y también le pregunta por qué ella lanzó la perla de cristal a un pozo, y Alka la castiga con otra maldición que hace que Mari termine una de cada 10 frases con Nia, y le dice que ella va a cuidar a Lloyd y se va. En el festival, Alka se percata que Lloyd estaba triste porque no puede hacer nada para ayudar al reino. Alka toma eso como un gesto necesario para animarlo y ganarse la atención de Lloyd. Y cuando Alka estaba por hacer algo a Lloyd, aparecen unos insectos. En otra parte, vemos que Kron le pide al rey volver a unirse al servicio militar, pero Merzofan estaba ahí y dice que está de acuerdo con lo que dijo el rey. Y Kron le dice que tiene la suficiente información para decir que él está manipulando al rey. Aparecen las chicas y Merzofan dice que él controla al rey, pero el rey lo ataca y le dice que en realidad él se controla a sí mismo y que lo manipuló para que lo soltara. También le confiesa que fue él quien destruyó su aldea. El rey se acerca y lo transforma en un monstruo y se va. Ryo enfrenta a Merzofan y Mari busca al rey. Mari lo ataca, pero no logra ganar, y el rey le rompe su mano para que no pueda usar la runa. Mari piensa que va a morir sin poder disculparse con Lloyd, y el rey le dice que él es el Abaddon, un rey demonio que habita el cuerpo de su padre. Mari se enoja porque si se lo decía antes, Alka pudo intervenir, ya que se trataba de un rey demonio y no de una amenaza simple. Entonces, Mari se va corriendo para buscar a Lloyd. Lloyd se encuentra con Alan, que estaba escondido porque tenía mucho miedo por los insectos, pero Lloyd le dice un discurso motivacional a Alan y se arma de valor y sale a luchar. Alka se dio cuenta que los insectos pertenecían a Abaddon, así que decide ayudar. Más tarde, Merzofan estaba ganándole a todos. Entonces, Ryo sale en busca de Lloyd, pero se lo encuentra en el castillo. Lloyd piensa que Merzofan está borracho y le da un cabezazo sin querer. En ese momento aparece Mari y se alegra de que estuviera Lloyd ahí. Lloyd ve al rey y piensa que también está borracho. Mari aprovecha la inocencia de Lloyd y le dice que el rey está sucio y que lo limpie con su trapito mágico. Lloyd lo hace y el demonio es derrotado. Al otro día, Lloyd se encontró con Shoma. Sin embargo, pudieron hablar muy poco y cuando Alka apareció, Lloyd notó que Shoma ya se había ido. Después, nos enteramos que Merzofan fue enviado a hacer trabajos forzados como castigo. Él no quería hacerlo, pero cuando se enteró que el trigo es para ayudar a las personas necesitadas y ayudaron de la misma forma a su aldea, Merzofan se motiva para trabajar. Más tarde, Lloyd logra entrar al ejército y Mari se pregunta quién fue el que lo hizo. Mari conoce a Alka y ambas no se llevan bien, pero después aparece Alan y nos enteramos que él fue el que hizo que aceptaran a Lloyd en el ejército. Alan dijo que el reino le recompensó por matar muchos bichos, donde le podían cumplir cualquier petición que él tuviera. Así que Alan pidió que dejaran entrar al ejército a Lloyd. Los días pasan y Lloyd acompaña a Mari a hacer un recado, pero en realidad el recado es para Lloyd, ya que quería que le ayudara a conseguir la espada sagrada, que con ella tendrá el poder suficiente para gobernar el mundo, pero para sacarla se debe tener un enorme poder mágico. Así que Lloyd levanta la espada sin problemas. Más tarde, Lloyd en el ejército le va muy bien. Después vemos cómo Ryo estaba muy cansada del ejercicio y se les informa a los estudiantes que se saltarán la teoría mágica y que empezarán a practicar de golpe. Esto debido a que ya se quiere elegir candidatos para un partido contra la academia de Rukohou. Más tarde, llevan a los estudiantes al campo de juego y les dan una explicación sobre los 3 tipos de magia que existen. Pero la chica le dice a Lloyd que no quiere que él participe en el evento porque no quiere que mate a alguien sin querer. Después, Selen le pide a la chica que le enseñe magia de curación y Ryo dice que ese tipo de magia es muy difícil de dominar. En eso llega Alan y les dice que si es tan complicada de aprender, lo mejor será que la dominaran y aprendan rápido. La maestra dice que los ayudará, pero necesitan tener a un herido. Entonces se ponen de acuerdo para lastimar a Alan para usarlo como práctica. Más tarde, vemos como 2 chicas estaban en la casa de Mari. Ellas se llaman Philo y Mena. Ellas son hermanas y que están buscando a Ryo. Mari se sorprende y aparece Lloyd y Philo los ataca, pero no logra hacer nada. Lloyd termina confundiendo la situación y pensando que de paso no quería acabar con una mosca. Lloyd ve la foto y menciona que es Ryo y le termina contando que está en el ejército con él. Philo quiere que sea su maestro y quiere quedarse a vivir con él y dice que va a lavarle la espalda.
Es así como decide desvestir a Lloyd, pero Mary termina sacando a las chicas de su casa. Después nos enteramos que Philo consiguió lastimarlo rompiéndole una costilla. Mary se preocupa, pero Lloyd dice que se recuperará en 3 horas. Lloyd se va y aparece Alka y le dice que se enteró que se fue con Lloyd a buscar una espada. Y Mary le dice que solo era por trabajo. Al otro día aparece la directora de otra escuela y solo fue ahí para convencer a Ryo de volver a su escuela. Por ese motivo, Ryo estuvo desanimada todo el día, así que Lloyd lo notó. Entonces le pide ayuda a Mary de cómo animar a alguien, y Mary le recomienda que debería pedirle una cita. Lloyd le hace caso y ahí Mary se entera que Lloyd en realidad se refería a Ryo. Más tarde, Ryo acepta la invitación de Lloyd y ahí Ryo le cuenta por qué estaba tan desanimada. Ella creció en un orfanato en el cual conoció a Roll. Ella le enseñó muchas cosas. Lo único malo es que el brazo izquierdo de Ryo limitaba su potencial, ya que no podía usar magia con ese brazo. Pero un día, Roll llegó al orfanato con una prótesis para su brazo y así poderla ayudar a hacer magia. Pero Ryo se escapó de ella porque se enteró que la prótesis fue diseñada para robarle su poder mágico y cuando termine, Roll usaría este poder mágico para conseguir la espada sagrada. Y desde ese día, Ryo no confía en nadie porque Roll la culpó de crímenes que ella no hizo. También le dice que no puede quitarse el brazo porque si no, ella morirá. Lloyd le dice que confíe en él porque él nunca la va a traicionar. Pero aparece Selene y los interrumpe y le dice traidor a Lloyd. Y a Ryo le dice que por qué no le contó sobre eso del brazo antes. Más tarde, ambas escuelas deciden hacer una demostración. Ahí conocemos a Mikona, una estudiante de segundo año y que no le cae bien Lloyd y quiere aprovechar para demostrarle que ella es mejor que él. Mikona se enfrenta a Philo y pierde de un golpe. Más tarde, Mikona conoce a Mary y parece que Mikona siente algo por Mary. En ese momento, aparece Lloyd y Mikona se pone triste porque Mary le presta más atención a él y no a ella. Empieza el partido y Ryo le dice a Roll que es una mala persona y que la odia. Pero las interrumpe Chrome y dice que el premio para la escuela ganadora es la espada sagrada. Roll dice que va a participar como estudiante y la maestra dice que si Roll va a hacer eso, entonces que usarán a Lloyd. Después, Ryo le pide a su maestra que le enseñe magia curativa. Más tarde, Mary se preparaba para ir al partido, pero Alka le dice que no puede ir y la maldice con dolor de estómago para que no vaya. Empieza el combate y el primer encuentro es Philo contra Selene. Y como era de esperarse, Philo ganó. En el siguiente combate era Mena contra Lloyd. Mena intentó ahogarlo, pero pasaron 20 minutos y Lloyd seguía aguantando la respiración. Y bueno, obviamente Lloyd terminó ganando el combate. El segundo combate fue Roll contra Ryo. Roll intentó agotar el brazo mágico de Ryo y así derrotarla más fácil. Entonces, Roll le quita la prótesis del brazo a Ryo y Roll pensaba que ya había ganado. Pero Ryo la golpea con su brazo derecho y Ryo usa una piedra de sanación para curarse y sanar su brazo. Es así como Ryo gana el combate. Cuando Roll despierta y uno de sus compañeros le cuenta que Lloyd tiene la espada, Roll quiere secuestrar a la bruja que vive con él. Esto porque su compañero le dijo que Lloyd la cuida demasiado a ella, pero solo puede enviar a Philo, ya que es la única que se encuentra bien. Entonces, Roll le pide a Philo que traiga a la persona con la que Lloyd cuida demasiado, pero Philo no estaba escuchando de qué hablaban, así que no entendió bien qué era lo que tenía que hacer. Philo ve la perla de Alka y pensó que esa perla se ve frágil y que Lloyd debe cuidarla mucho. Lloyd llega y encuentra la nota donde decía que para recuperar lo que más quiere, debe ir a tal lugar para entregar la espada sagrada. Lloyd piensa que secuestraron a Mary, entonces se dirige al lugar. Roll se da cuenta que Philo se equivocó y que no debió enviarla a ella, pero su compañero le dice que Lloyd está llegando al lugar. Entonces Philo sale a buscarlo y lo encuentra. Es así como le pide pelear con él. Lloyd le dice que si él gana, deberá decirle dónde está Mary. Philo acepta, pero Lloyd quiere pelear haciendo vencidas y Philo acepta. Después, un compañero de Roll ataca a Alan, pero Mena aparece y salva a Alan, porque el equipo no estaba feliz de que Roll trate a su hermana como una herramienta para conseguir sus cosas. Después, vemos como Lloyd y Philo terminan volando, y Lloyd usa un hechizo para ganarle y lo logra. Philo le pide a Lloyd que se case con ella,
ella, pero Lloyd le dice que le diga dónde está Mary. Y Philo le dice que cuando ella entró, Mary estaba en el baño. Desde lejos, Roll miraba y veía cómo su plan no salió bien. Y aparece Alka y ve que está en otro lugar. Entonces decide explotar el lugar y al otro día, Roll estaba en el hospital y un tipo le quita algo a Roll y nos enteramos que Roll estaba siendo controlada. El tipo menciona que acabará con Alka cuando el momento llegue. Los estudiantes tendrán vacaciones y conocemos los planes de las chicas para pasar el tiempo con Lloyd. Rio invita a Lloyd a salir y Selene no puede estar con Lloyd porque su padre la obligó a estar con él. Y claro, estoy hablando de sus vacaciones. Pero Lloyd agradece su invitación y dice que él ya tiene planes. Más tarde, en la casa de Mary y Alka estaban peleando, pero se decepcionan cuando se enteran que Lloyd tenía planes. Chrome le consiguió un trabajo en un hotel y Lloyd quiere pasar sus vacaciones trabajando ahí. Alka y Mary quieren ir con él, pero Lloyd les pide que no vayan porque no quiere depender de nadie. Lloyd llega al hotel y le da un susto de muerte a su jefe. Mientras el jefe le muestra el lugar, le cuenta de un problema que han tenido. Resulta que los últimos días han encontrado huéspedes en un estado comatoso y nadie sabe el por qué, pero que tampoco es algo muy grave, ya que nadie ha muerto. Después, el jefe le presenta a Kikyo, que será la supervisora de Lloyd. Kikyo le dice a Lloyd que comience a limpiar y Lloyd le pregunta si él solo debe hacerlo. Mientras Kikyo le explicaba las cosas, Lloyd limpió todo el lugar en unos segundos. Después, llega el jefe y ve lo veloz que es Lloyd limpiando y se lo lleva y le da un nuevo uniforme y lo hace trabajar en la recepción. Su jefe le encarga un cliente muy pesado y Lloyd consigue llevarse bien con el cliente. Más tarde, nos enteramos que el hombre y Kikyo trabajaban juntos para investigar por qué las personas del hotel terminaban en estado de coma. El tipo tiene información como para pensar que en el hotel se cultiva trean de forma ilegal y que alguien se robó un trean del laboratorio, que se dio la casualidad de que después de su desaparición comenzaron los casos de coma. Kikyo sospecha de Lloyd y se lo dice, pero el tipo también sospechaba de él y le da un medicamento que si lo pone a Lloyd sacaría el tren de su cuerpo. Más tarde, Kikyo quiere darle un té a Lloyd para sacar el tren de su cuerpo, pero le interrumpe su jefe. Lloyd se va a trabajar y el jefe bebe el té y se da cuenta que sabe horrible. Kikyo se escapa y el jefe se da cuenta que los incidentes comenzaron después de contratar a Kikyo. Al otro día, Ryu estaba en el hotel y le pidió el servicio de masajes y Lloyd va a su habitación y ambos se percatan el uno del otro. Ryu se entera que Lloyd trabajaba en el hotel y por eso le rechazó su cita. Ryu se niega a que Lloyd le dé un masaje y escuchan un grito. Era Selene, que se enteró que su padre estaba arreglando su matrimonio con Alan. Selene manifiesta que no quiere casarse con Alan porque según ella está comprometida con Lloyd. Selene estaba pensando en matar a Alan y cuando ella creía que Alan estaba por entrar, saltó para atacarlo, pero en realidad era Lloyd y Selene se tira encima de él. Resulta que Alan cayó en coma y por eso no pudo ir a la reunión y el tipo le pidió a Lloyd que lo ayudara. Lloyd le dice a Ryo y a Selene que él va a investigar el origen de los comas. Entonces, Selene aprovecha y con la excusa de ayudarlo, le pide una cita a Lloyd y Lloyd acepta salir con ella. Cuando estaban en su cita, aparece Shoma. Resulta que Shoma solo vino a dejar un encargo. Ryo pensaba cómo lavarse todo eso y Selene aprovecha y se lleva a Lloyd y la deja sola. Selene le cuenta cómo era su vida antes de que él le quitara el cinturón. Ella intentó quitárselo y que su padre hizo muchas cosas para ayudarla. Lloyd dice que hay que agradecer la ayuda de los demás, porque si no fuera por los demás, él no hubiera llegado a donde está. Selene le dice que él ayuda a muchas personas sin que se dé cuenta y que por eso muchas personas le piden su ayuda. Lloyd se pone contento y le pide a Selene que no le cuente a nadie de lo que estuvieron hablando, porque le daría vergüenza que alguien más lo supiera. Después, vemos que Kikyo los estaba espiando y aprovecha que Selene se fue para ofrecerle un masaje a Lloyd para poder usar el medicamento que antes no pudo usar. Lloyd acepta, pero ve que no pasa nada cuando le pone el medicamento, pero le interrumpe Selene cuando ella estaba por tocarle. Ambas comienzan a pelear, pero Lloyd distrae a Selene y Kikyo logra escapar. Selene convence a Lloyd de ir a las aguas termales con ella, pero Selene se encuentra a las demás chicas que querían bañarse con Lloyd, pero aparece Philo y Mena y Selene les pregunta
pregunta que qué están haciendo ahí, y Mena dice que fue contratada por el reino para investigar los incidentes que estaban ocurriendo ahí. Alka dice que es muy probable que haya un tren creciendo en el hotel y que sea tóxico para las personas. Lloyd se levanta y dice que eso es muy peligroso y se olvidó que estaba desnudo. Y todas vieron su cosita. Alka se desmayó de la emoción y Philo lanza a Alka muy lejos de ahí porque vio cómo alguien la estaba observando. Alka atravesó varios árboles y casi derribó a Kikyo, que la estaba espiando. Kikyo se encuentra con el secretario de Treorin, que estaba infectado por Tren, y él es el responsable de todo lo que está pasando en el hotel. El tipo usa su poder para robarle poder mágico a Kikyo, y el tipo se enoja y le muestra su verdadero poder. Más tarde, vemos cómo el jefe de Lloyd y el padre de Alan estaban discutiendo, culpándose uno del otro por las cosas que estaban pasando, pero aparece el secretario para atacarlos. Luego aparecen las chicas para salvarlos. Mientras Selene peleaba con el secretario, se desprenden partes del hotel y su padre salva a su hija. Después llega Lloyd y ayuda a Selene a salvar a su padre de los escombros. Mary le dice a Lloyd que pueden ganar si destruyen el núcleo del tren, y Lloyd logra acercarse y vence al monstruo de un solo golpe. Más tarde, vemos que Alka despierta bajo tierra y Shoma le dice que él la puso así para que no se resfriara, pero al ser inmortal, espera que nunca se enferme. Alka le dice que si él trabaja para ese hombre que controlaba a Roll, y Shoma le dice que sí, y que ahora que la espada sagrada está fuera, ahora él puede hacer muchas cosas, y después de decir eso, se va. Al otro día, Alka repara todos los daños del hotel. El padre de Alan y el dueño del hotel se disculpan por discutir, y Lloyd se gana la aprobación del padre de Selene. Después, vemos cómo un tipo le pregunta a una chica que qué le parece él para ella, y la chica le dice que parece un sacerdote por su forma de vestir. Shoma dice que a ella le robaron su amor, y ella quiere encontrar a la persona responsable para que pague por lo que hizo. Shoma le da a la chica una medicina para aumentar su poder, y la chica lo toma sin pensarlo, y así es como se transforma en una especie de mariposa. Más tarde, vemos que Lloyd le dice a Mary que él y sus compañeros tienen una misión de cazar una serpiente gigante por órdenes del rey. Mary piensa que su padre es un idiota por mandarlos a ellos y no a personas más calificadas para esa misión. Más tarde, nos enteramos que el viejo de antes también está en busca de esa serpiente. Entonces, él le dice a Shoma que deben actuar rápido antes que otros puedan cazar a la serpiente. Posteriormente, vemos que Alka está buscando al viejo y nos enteramos que el viejo se llama Zou. Alka se encuentra a Mary y le pregunta si hay una mazmorra cerca, y Mary le dice que sí, y Alka se la lleva para que Mary le diga dónde está. Lloyd y las chicas estaban en la mazmorra, y Philo le pregunta a Rio si ella está enamorada de Lloyd, pero antes que Rio le respondiera, escuchan un golpe y piensan que es la serpiente, pero era Alka que había llegado. Alka se va y Mary queda sola y comienza a recorrer la mazmorra y se encuentra con Mikona, que estaba infectada con el tren. Mikona le dice que ella está esperando a alguien para vengarse de la persona que le robó a su amor. Mary le dice y le pregunta que quién es esa persona, y Mikona le dice que es Lloyd. Mary se confunde y piensa cosas raras y le pregunta quién es la persona que ella ama. Mikona la atrapa y antes de que se lo diga, aparece Lloyd. Lloyd le dice que deje de hacer esas cosas que está incomodando a Mary, y Mikona le dice que si él no pelea con ella, le hará cosas raras a Mary. Lloyd acepta y comienzan a pelear, y Lloyd logra tener la pelea a su favor, pero aparecen las chicas y Mikona las ataca, pero Lloyd las protege sacrificando su cuerpo y Mikona logra herirlo. Mikona se burla que Lloyd tiene amigas y Lloyd le dice que si no fuera por sus amigos, él ya se hubiera rendido. Mikona lo ataca, pero Lloyd se pone serio y la derrota fácilmente. Después aparece la serpiente que estaban buscando y Lloyd dice que lo despertaron. La serpiente dice que se encarga de los sellos mágicos y de los poderes de Alka. Mary se pregunta quién fue el que le dio el tren a Mikona y aparece Zou. Él le pregunta a Lloyd que se parece a él. Lloyd le dice que parece una persona malvada. Entonces Zou le pregunta a Lloyd si quiere volverse un héroe y Lloyd le dice que sí, que es por esa razón que se volvió un soldado.
Entonces aparece Alka y dice que por fin lo encontró. Todos se distraen con Alka y Zou aprovecha eso para matar a la serpiente. Ahora los poderes de Alka desaparecieron, o eso pensaba Zou, porque Alka lo golpea y no entiende cómo es que sus poderes siguen estando con ella. Ahí nos enteramos que la serpiente, antes de morir, se transformó en el cinturón de Selen. Zou se va y dice que él va a liberar a Kunlun. Más tarde, cuando todos estaban en sus casas, Lloyd se dio cuenta de que el protagonista de su libro se llama Zou. Después, estaban todos juntos y aparece Alka y dice que se llevará con ella a Selen a Kunlun. Al otro día, todo el grupo acompaña a Alka porque quieren conocer a Kunlun. La idea del viaje es poder devolverle el cuerpo a la serpiente. Todos se meten a una cueva y Alka invoca a una chica llamada Euk. Ella los ayuda a llegar muy rápido a Kunlun. Cuando llegan, ven que Kunlun parece un pueblo normal, con la diferencia de que sus habitantes son demasiado fuertes. Y por supuesto, ven que hacen cosas muy raras como en sus formas de viajar o comunicarse. Más tarde, Lloyd se encuentra con su abuelo y nos enteramos que el abuelo de Lloyd es el que inventó el estilo de pelea que aprendió y usa Pilo. Pero en realidad es una postura para hacer ejercicio y no para pelear. Y Alka le dice que debe estar atrás trabajando. Crom y Shilon vinieron para ver cómo estaba Mertopan. Ambos van a verlo y lo encuentran. Y ven que el tipo está más fuerte y está semidesnudo. Y mientras hablaban, Shilon se da cuenta de que el chico del que ella se enamoró es más estúpido que antes. Crom le pregunta a Mertopan cuándo va a regresar a su casa. Y él les dice que cometió un grave error y le gusta mucho la vida en la aldea y que no quiere regresar. Más tarde, Alka en la cena hace un brindis por su futura boda con Lloyd y las chicas se molestan con ella. Y el abuelo de Lloyd dice que brinda porque Lloyd regresó a casa siendo un soldado. Más tarde, cuando terminan la cena, los ancianos se despiden y le preguntan a Lloyd cuál de todas es su novia. Lloyd dice que solo son sus amigas y entre charla dicen que las únicas buenas candidatas son Ryo y Pilo. Enseguida, Alka y Euk estaban hablando y dice que Zou quiere liberar a los demonios que están encerrados en la mazmorra de Kunlun. Después, vemos que Selen y Pilo estaban discutiendo con Ryo por ser la favorita. Ryo se saca el vestido que le dieron y dice que no quiere dormir con un vestido muy caro y que planea venderlo por mucho dinero y se queda desnuda. Pero aparece Lloyd que les traía el desayuno y Lloyd ve desnuda a Ryo y Pilo la manda a volar. Después, vemos que Mertopan le pide perdón a Mari por todo lo que le hizo en el pasado. Mari le dice que le diga cómo fue que él terminó siendo manipulado. Mertopan le dice que fue un comerciante el que le entregó un huevo con la intención de que se lo entregara al rey. Entonces que él lo hizo y pasó lo que pasó. Mertopan dice que lo único que recuerda del comerciante es que le había preguntado que qué le parecía él para Mertopan. Alka continúa con el plan de la resurrección de la serpiente y al otro día Euk los lleva hasta Lasdungyun, la mazmorra donde están los demonios. Resulta que para entrar al lugar se necesita una llave, pero la llave es la espada sagrada. Por la forma actual de Vitra, la serpiente, y que los poderes de Alka que están fuera de control de Alka, si tratan de entrar a la fuerza, van a liberar a todos los demonios que están dentro. Después, Euk logra devolverle a la serpiente a su forma natural, pero van a tener que esperar que la serpiente salga del huevo con una nueva forma y no saben cuánto tiempo tardará en que eso pase. Después, Euk les muestra que hasta que la serpiente salga del huevo, Alka no tendrá sus poderes. El duelo de exhibición a ese día, así que todos tienen que volver, pero antes de que todos se vayan, le pide a Alka hablar a solas. Alka aceptó, pero no esperó que Euk la atraparía en un pozo. Euk le cuenta que esa es su declaración de guerra. Así es como ella planea liberar los demonios de Lasdungyun. Alka dice que en vez de ayudar a la serpiente, en realidad lo selló. Euk dice que es verdad y le cuenta que ella también está trabajando con Zou. Euk regresa con el equipo y hace que regresen a casa sin Lloyd. Lloyd se había retrasado porque estaba despidiéndose de todos. Así que cuando apareció Euk, le dijo que Alka está débil y que se pudo haber perdido. Así que Lloyd sale a buscarla. Euk le dijo eso porque no puede permitir que Lloyd intervenga en sus planes. Después, Euk cierra el portal y les miente para que los demás no se preocupen por Lloyd. Al llegar al reino, Ryo vende el vestido que le dieron y más tarde Ryo va a visitar a Roll. Y Roll ya había vuelto a la normalidad y que se enteró que había sido controlada.
Ryo le pregunta quién fue el responsable de controlarla. Y Roll dice que no recuerda, pero solo recuerda que era un hombre que le preguntó ¿qué parezco para ti? Ryo sospecha que fue Joe, y Roll le cuenta que el tipo estaba acompañado por alguien más, como si fuera una persona pequeña, y que hacía un sonido de clic o chasquido, sonido que parece como cuando alguien chupa un caramelo, y Ryo comienza a sospechar de Euk. Más tarde, Shoma y Joe visita el estadio para ver cómo van los preparativos. Ryo se percata de su presencia y le dice al rey que podrían estar en peligro y le pide que cancele los preparativos. El rey le pregunta a Chrome si ellas son de fiar y Chrome le dice que son amigas de su hija. Entonces el rey se toma en serio lo que Ryo le estaba diciendo. Más tarde, Lloyd encuentra a Alka y la encontró porque el niño también se había caído en ese hoyo, y Lloyd le cuenta que en ese lugar fue donde él decidió que se volvería más fuerte. Alka lo abraza y le agradeció por haberla encontrado y dice que a ella le gusta el mundo así como está y que no dejará que nadie lo destruya. Y Lloyd y Alka regresan a la ciudad. Alka se da cuenta que a esa velocidad van a tardar mucho en llegar, así que Lloyd decide viajar más rápido al ser disparado de un cañón. Al día siguiente comienza el combate y el rival de Alan era Mikona, y Mikona lastima mucho a Alan. El rey le pregunta a Zou qué está pasando y Zou le dice que no fue honesto y le ofreció hacer una unión para dominar el mundo. El rey le rechaza la oferta a Zou y entonces recurre a su plan B. Euk dice que es su turno, pero aparecen las chicas para detenerla. Pero Euk logra invocar una gran cantidad de insectos. Zou le pone su última oferta al rey: aceptar su oferta o ver cómo su gente será asesinada. Pero para la sorpresa de Zou, ellos esperaban algo como esto. Así que los civiles eran soldados y los soldados empiezan a pelear con los insectos. Después aparece Mertopan donde estaban los reyes para retar a una pelea a Shoma, y dice que se enteró que Shoma se aburrió de la vida en el campo y por eso se cambió de bando. Pero Shoma le dice que en realidad se cansó del mundo y quiere cambiarlo para que Lloyd pueda cumplir su sueño de ser un héroe. Después de toda esa charla, Shoma derrota fácilmente a Mertopan. Luego vemos a las chicas peleando con los insectos y Mikona parecía que iba a atacar a Mari, pero en realidad solo la estaba acariciando, y Tilo le pega una patada y la manda a volar. Después aparece Alan y le cortó un brazo a Zou, pero su brazo se empieza a regenerar. Zou les cuenta quién es él realmente. Él es un humano hecho a partir de la magia de las runas antiguas, y que él fue creado para ser un faro de esperanza cuando el mundo estaba en su peor momento, y que se suponía que Zou debía desaparecer cuando el mundo fuera salvado. Pero eso nunca pasó y su sentido para vivir se perdió, y vivió mucho tiempo y recibió muchos nombres, y ahora solo es una presencia inestable, vista de manera diferente por cada persona. Y lo único que él quiere es morir. Pero para lograr eso, antes debe matar a Alka y convertir a alguien en un héroe, y así lo conseguirá. Y en ese momento preciso aparece Lloyd, pero no sabe bien qué está pasando. Y lo único que sabe es que tiene que romper el huevo que tiene Euk. Lloyd lo intenta, pero Euk ya tenía un plan para evitarlo. Así que fusiona un golem de piedra con Mikona. Mikona dice que ahora puede aumentar su poder y de esta manera darle pelea a Lloyd. Y cuando Mikona estaba por matar a Lloyd, aparece Mertopan para salvarlo. Mertopan le dice a Lloyd si él dejará que su sueño de ser un héroe se acabe así de rápido. Y gracias a las palabras de Mertopan, Lloyd se vuelve a levantar. Después, Euk ve cómo Mikona estaba por perder y Selen aprovecha su distracción y le quitó el huevo. Selen le pide a la serpiente que salga, pero este no sale, así que Selen le dice que va a contarle todo lo que hizo Lloyd hasta ahora. La serpiente no quiere sufrir esa tortura y la serpiente logra romper el sello. Después, vemos que Lloyd logra desintegrar al golem. Euk le pide a Zou que la ayuden, pero Zou estaba grabando un video de Lloyd. Él se niega a ayudarla porque su plan estaba saliendo como él quería, pero en ese momento llega Alka, y Alka como si nada se encarga de todos los insectos. Pero cuando Alka estaba por vengarse de Euk, Zou la salva y junto con Shoma se retiran diciendo que volverán a hacer más cosas malas. Y así termina la primera temporada.